Muy bien, entonces retomamos segundo cuatrimestre, clase número 12 de microeconomía, primera parte de esta clase número 12. Compartimos pantalla y vamos a retomar el tema de la teoría neoclásica de la producción y de los costos. Habíamos hablado de producción en la clase anterior, en la clase número 11, y habíamos visto las etapas de la producción. Ahora vamos a hacer una síntesis muy rapidita, para después pasar al tema de hoy, que son los costos de producción. Habíamos visto que si se cumple la ley de rendimientos marginales decrecientes, la curva de producto total tiene esta forma y la curva de producto marginal tiene esta forma. Producto marginal es la que dice PMA. La que dice PME es producto medio, que no la vamos a considerar, dijimos. ¿Y de qué se trataba esto? En el eje de abscisas, donde acá dice que se mide la cantidad de un insumo, nosotros en realidad, ¿se acuerda cómo lo llamamos en lugar de insumo? ¿Número de unidades de qué? ¿De factores de la producción variable? Muy bien, muy bien. Porque en el corto plazo, recuerden, en el corto plazo, consideramos que todos los factores de la producción se mantienen fijos, porque la empresa tiene una determinada capacidad instalada, por ejemplo, el terreno de una fábrica y la cantidad de maquinarias de una fábrica, en el corto plazo permanecen constantes. Entonces, el factor de la producción variable podría ser la cantidad de trabajadores que voy contratando, que voy agregando. O en un campo, la tierra se mantiene fija, la maquinaria también, los trabajadores también, y la cantidad de bolsas de semilla que le pongo a la tierra podía ser el insumo variable. La cuestión, para ser sintético y lo más claro posible, porque esto ya lo habíamos visto, es que acá estamos llamando insumo al número de unidades del factor de la producción variable. Y consideramos que en el corto plazo, uno solo de los factores de la producción lo podemos variar. Porque no podemos variar la capacidad de planta en el corto plazo. Entonces, podía haber dos situaciones. Si los rendimientos fueran constantes, que a medida que yo agregaba dosis adicionales del factor de la producción variable, el producto total iba creciendo en forma proporcional. Entonces el producto marginal era constante. Recordemos que el producto marginal mide en cuánto se incrementa el producto total como consecuencia de agregar una unidad adicional del factor de la producción variable. Si de una bolsa de semillas yo paso a poner 2 bolsas de semilla en el campo, en lugar de 100 toneladas de trigo, obtengo, por ejemplo, 200 toneladas. Pero en este cuadrito que lo habíamos visto, fíjense que los rendimientos marginales, llamamos rendimientos marginales al producto marginal, son constantes. La producción aumenta en forma proporcional, 100, 200, 300. Sin embargo, habíamos visto que los neoclásicos nos dicen que los rendimientos marginales no suelen ser constantes, que hay una primera etapa en la cual hay amplia disponibilidad de planta, donde los rendimientos marginales son, primero, ¿cómo serían? Crecientes. Crecientes, y una segunda etapa de la producción donde son decrecientes. Entonces el producto total siempre crece hasta que llega a un máximo. Pero el producto marginal no. El producto marginal es creciente en la primera etapa de la producción y luego empieza a decrecer. Esto de que el producto marginal sea decreciente en la segunda etapa es lo que hace que el producto total crezca, pero en forma más lenta en esa segunda etapa. Y por último, para recordar este resumen, lo podemos ver en este gráfico.
donde en el eje de las X medimos, como dijimos, el número de unidades del factor de la producción variable, primera, segunda, tercera, cuarta bolsa de semilla, y en el eje de abscisas medimos el número de unidades producidas, la producción. Entonces acá el producto total va creciendo, tanto en la primera como en la segunda etapa, pero hay una diferencia en la inclinación o en la pendiente de la curva. En la primera etapa de la producción, la curva celeste, que es la de producto total, crece en forma acelerada, se iría hasta el infinito si siguiera así, con esa inclinación. En la primera etapa de la producción, el producto total crece en forma acelerada. Y eso se debe, por eso lo comparamos con el gráfico de producto total, a que como hay amplia disponibilidad de planta, el producto marginal es creciente. O sea, cada unidad adicional de bolsa de semilla que agrego rinde más que la anterior. En cambio, en la segunda etapa de la producción, habíamos visto que el producto total sigue creciendo, pero en forma más amesetada, más desacelerada. Y cuando llega a su punto máximo, finaliza esa segunda etapa de la producción. Por más que yo agregue más bolsas de semilla al campo, no habría manera de hacer que la producción total aumente más. Y ese crecimiento desacelerado del producto total, vimos que se debía a que en la segunda etapa de la producción, el producto marginal es decreciente. Repito, en la segunda etapa de la producción, habíamos visto que la curva de producto marginal es decreciente. Se cumple la ley de rendimientos marginales decrecientes. Y esto es muy importante para lo que vamos a ver en la próxima parte de esta clase, dentro de unos minutos. Porque piensen ustedes, vayan pensando, que cada bolsa de semilla, o sea, de este insumo variable que yo voy agregando, me cuesta lo mismo. No es que la segunda bolsa me la cobran menos que la primera. Cada bolsa me cuesta lo mismo desde el punto de vista de los costos en pesos. Y sin embargo, en la segunda etapa de la producción, cada bolsa adicional que yo agrego a la tierra me rinde menos. Me hace aumentar el producto total, pero en menor proporción que la bolsa anterior. ¿Se entiende esto? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ese fue el repaso. Porque es la capacidad de la planta que se va agotando. La Porque capacidad es la capacidad de la planta que se va agotando. Sí. Pero eso es a corto plazo. Por supuesto que estamos analizando el corto plazo. Es más, no vamos a analizar más la tercera etapa, chicos. Vamos a concentrarnos en la primera y segunda etapa ahora cuando analicemos los costos. Porque no tiene sentido ubicarse en la tercera etapa, gastar más en bolsa de semilla, si el producto total empieza a caer. Entonces nos vamos a concentrar en la primera y en la segunda etapa de la producción en el corto plazo. Pero lo que yo les preguntaba, como quedan solo 2 minutos de esta primera partecita de la clase, vuelvo a esto, piensen ustedes, para entender lo que se viene a continuación, que cada bolsa de semilla que yo agrego a la tierra, o cada trabajador adicional que agrego en la fábrica, le tengo que pagar el mismo sueldo, tiene el mismo costo. Sin embargo, en la segunda etapa de la producción, esa unidad adicional del factor de la producción variable, cada una que agrego, me rinde menos en producción que la anterior. Y no porque sea de mala calidad, o porque sea ineficiente, o porque el trabajador pierda tiempo. No es por eso. Es porque la capacidad de planta se va agotando, como dijo Omar recién. Eso nos va a influir en el tema que vamos a explicar a fondo en la próxima partecita, que es cómo son las curvas de costo total y cómo evolucionan esas curvas
de costo total, cómo se compone el costo total y cómo son esas curvas. Lo vemos dentro de un rato en el horario que habíamos fijado.